Buenos días, Calvario. ¿Cómo están esta hermosa mañana? Amén. Espero que disfrutaron. Si tenían el día festivo, si lo tenían sin trabajo, espero que pudieran disfrutarlo en compañía de familia, de amigos. Espero que tomaron las palabras del sermón la semana pasada, de no dejar sobras, no de comida, pero de darle gracias a Dios, y que podemos pedirle a Dios por nuevas fuerzas para entregarle más adoración esta mañana. Amén. Vamos a empezar. Nuestra historia, solo tú, la esperanza del perdido. Los corazones despertarán por ti. El fuego de tu amor enciende mi interior. Y levantamos hoy la voz, nuestra fe. Declaramos sobre todo tu reino en este lugar. Abrazamos la promesa que tú pronto volverás. Levantamos nuestra voz a ti, Jesús. Estaré firme ante la tormenta. Firme ante la tormenta, estaré seguro en tu amor. No hay miedo, no hay dolor, ahora sé que tuyo soy. Y levantamos hoy la voz, nuestra fe no morirá. Declaramos sobre todo tu reino en este lugar. Abrazamos la promesa que tú pronto volverás. Y levantamos la voz, nuestra fe no morirá. Declaramos sobre todo tu reino en este lugar. Abrazamos la promesa que tú pronto volverás. Levantamos nuestra voz a ti, Jesús.
hacia mí diste, me sacaste de tinieblas, llenándome de paz. Misericordioso siempre me ayudarás, por si eso cantaré. Fiel eres, fiel eres tú, fiel por siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Salvador precioso, me trajiste aquí, me sacaste de cenizas, rompiste maldición. Redentor divino, tú me diste libertad. Por eso cantaré, fiel eres tú, fiel eres tú, fiel por siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Fiel eres tú, fiel por siempre lo serás, y fiel eres tú. Tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Fiel eres tú, fiel por siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Fiel eres tú, fiel eres tú, fiel por siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Tus promesas, Dios,
tus promesas son sí, amén. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, cuán grande, grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo, tu nombre sobre todo es.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, que aquí en trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, aquí en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosanna, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosanna, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá.
gracias te damos, Señor, por este tiempo que podamos estar aquí, abriendo tu palabra, escuchando, Señor, tu voz hablarnos tiernamente acerca de tu gracia y de tu amor. Y pedimos, Señor Jesucristo, que nos abres el entendimiento a las verdades que vamos a mirar hoy. Ilumínanos, Señor, para que nosotros podamos crecer en santidad. En el nombre de Jesucristo todos dijeron amén y amén. Que Dios le bendiga. Siéntense, por favor. Feliz día de acción de gracias. Espero que la pasaron bien con sus familias. Yo sé que no era como otros años, éramos grupos un poco más pequeños e íntimos, pero a veces eso es mejor, ¿verdad? Podemos en verdad pasar tiempo juntos y es lindo. Pero hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Pues si traen sus Biblias, por favor, abren a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Bateadores corriendo al plato para tomar su turno. Nadie protestaba las decisiones cuestionables de los árbitros. Árbitros eran agradecidos después de los partidos. Los aficionados devolvieron las pelotas que les caían cerca. ¿Suena eso como un juego de béisbol de las grandes ligas? Aunque usted no lo crea, lo fue por un corto tiempo. Por unas pocas semanas durante la primavera de 1995, el juego de béisbol profesional fue transformado. Era un juego diferente. Los brazos de $1 millón estaban reposando en sus casas. Los bates de $200 estaban almacenados. Y los jugadores contratados se habían puesto de huelga, negociando, pidiendo más dinero. Los dueños de los equipos dijeron no y decidieron empezar la temporada de todas maneras. Pues los dueños abrieron de par en par las puertas a casi cualquier persona que supiera cómo recoger del suelo una pelota o correr ante un batazo. Esos jugadores no eran de las ligas menores porque ellos también se habían puesto de huelga. Los jugadores en esa temporada eran personas como tú y yo. Hombres que pasaron de entrenando las ligas infantiles una semana a vestirse de uniforme de los Yankees al siguiente. Cabe decir, los partidos no eran refinados. Batazos rara vez llegaban a la periferia del terreno. Un entrenador dijo que los pitchers tiraban las pelotas con tanta lentitud que la pistola de radar ni siquiera alcanzaba a medir su velocidad. Los jugadores jadeaban y resoplaban más que la pequeña locomotora que sí se pudo. Por pocos elegantes que fueron los juegos, pero vaya cómo los jugadores se divirtieron. En el campo se hallaban jugadores que participaban solo por el gusto de jugar. Cuando el entrenador les ordenaba correr, corrían con una sonrisa. Cuando necesitaban un voluntario para recolectar todo el equipo, 12 de manos se ofrecía. Llegaban los jugadores al estadio antes de que las puertas se abrieran, engrasando sus guantes y limpiando sus zapatos. Y cuando era hora de irse a casa, se quedaban hasta que los empleados del estadio los echaban fuera. Oh, tengo algunas fotos aquí.
enseñándole cómo tirar una pelota. Agradecían ellos a los ayudantes que lavaban los uniformes. Agradecían a los que les servían los alimentos. Agradecían a los aficionados por pagar $1 para ver el juego. Estos hombres no se consideraban ser una bendición al juego de béisbol, sino que entendían que el béisbol era una bendición para ellos. Ellos no esperaban lujos. Se sorprendieron cuando lo encontraban. No exigían al entrenador por más tiempo de juegos. Estaban entusiasmados solo con la idea de jugar. Y los juegos no eran espectaculares. Se echaba de menos los jonrones de 3 carreras y las pelotas atrapados por las uñas. Pero todo se quedaba olvidado por la pura alegría de ver jugar a peloteros que realmente disfrutaban el juego. ¿Qué los hizo tan especiales? Sencillo. Ellos estaban viviendo algo que no merecían. Estos hombres no llegaron a las grandes ligas por sus habilidades, sino por pura suerte. No fueron seleccionados por ser tan buenos, sino solo porque estaban dispuestos. Y lo sabían. Ni una sola vez se leyó un artículo sobre el jugador de reemplazo discutiendo por el sueldo bajo. Lo que sí leí fue la crónica de un señor que ofreció $100,000 si algún equipo le contrataba. No había peleas por posiciones. No se ponía en duda la administración. No hubo huelgas. No había encierros ni paros. Vaya, estos hombres ni siquiera se quejaron de que el monograma de su nombre no estaba cosido en sus camisetas. Sencillamente estaban contentos por ser parte del equipo. ¿No deberíamos estarlo nosotros también? ¿No somos en gran manera como estos jugadores de reemplazo? Si hay algo que nosotros aprendemos de los primeros 4.5 capítulos, los primeros 5 capítulos de Romanos, es que nosotros disfrutamos una vida que no merecemos. No somos los bastante buenos para que nos seleccione el Señor. Pero mírenos, estamos todos uniformados en la justicia de Dios. No tenemos la habilidad suficiente para ser parte de la liga del barrio, pero nuestros nombres están en la nómina de la más grandiosa liga de la historia. ¿Merecemos estar ahí? No. Pero cambiaríamos el privilegio por nada en el mundo. La gracia de Dios nos ha colocado en un equipo de más allá de nuestros sueños. Nuestro pasado está perdonado, nuestro futuro está seguro. Pero eso no es todo. Antes que leamos el texto de ahora, yo quiero que ustedes noten algo que va a aparecer y repetirse en los siguientes versos. Pues si no lo han hecho todavía, abran a Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Y si tienen un bolígrafo o algo y marcan sus Biblias, hay algunas palabras que quieren subrayar o poner en círculo el día de hoy. Empezando el verso 9 dice, entonces nota esto, mucho más. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, nota, mucho más. Verso 15.
como a la mitad del verso dice, si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más. Verso 17. Dice, porque si la transgresión de una por este reinó la muerte, mucho más. Lo que vimos de último en nuestro estudio hace 2 o 3 semanas atrás era acerca de la doctrina de la justificación. ¿Recuerda lo que es la justificación? La justificación es la declaración de Dios de que somos justos ante sus ojos. Es un término legal, forense, que se utilizaba en el marco de un corte. O sea que hablaba de un cambio de posición que ocurre instantáneamente en el momento que una persona confía en Jesús para su salvación. Una persona judicialmente, legalmente era justificado cuando el juez decía, ya no eres culpable, sino eres inocente. Y era una declaración legal de que el individuo ya no era culpable de lo que le acusaban. Lo mismo ocurre cuando ponemos nuestra fe en Jesús, quien murió por nosotros. Dios dice, ya no es culpable, sino es inocente. Pues la justificación es más que solo el perdón, ya que Jesús imparte su propia justicia a los creyentes en el cielo. O sea, todo el credencial de la vida perfecta de Jesús es puesto en tu archivo. Pues cuando Dios te mira, ya no mira a asqueroso Greg, sino mira, abre mi archivo y ve el récord de la justicia perfecta de Jesús, que es dado a mí. Pues podemos decir, es declarando que yo soy un yankee. Yo no tengo la habilidad de ser un yankee. Yo no obré o trabajé para ganar un puesto en los Yankees. Quizás ni siquiera puedo deletrear bien el nombre Yankee. Pero por poner mi fe en Cristo, por su gracia me ha hecho parte del equipo. Me ha uniformado de su justicia. Y a pesar de mi pasado, a pesar de mis logros, me ha hecho un miembro del equipo. Y no solamente tengo una posición en el equipo, sino me ha bendecido con una abundancia de bendiciones encima de eso. Y de eso es lo que deletreó Pablo en la primera parte del capítulo 5. ¿Se acuerdan? Empezando el verso 1 dice que nosotros, por ser justificados, ya tenemos paz con Dios. Además dice, tenemos también acceso a su gracia. Tercero, tenemos esperanza en medio de nuestras tribulaciones. Y por último, tenemos la certeza del amor de Cristo. Pero después de deletrear todas las bendiciones que son mías y tuyas, por ser justificados, declarados justos por Dios, la pregunta ¿es eso todo? ¿Es eso todo para ser un cristiano? Es solamente una declaración, una pronunciación legal, que estamos bien con Dios. ¿Es eso todo? Y Pablo dice, no. Dice, hay mucho más y mucho más.
La justificación, el ser declarado justo en los ojos de Dios, solamente es el principio. Sino hay mucho más en espera por nosotros. Recuerda, y he repetido esto bastante, debería tenerlo ya grabado, que el libro de Romanos no es un libro complicado de entender. Porque es un libro donde Pablo deletrea y explica el evangelio de Dios. Y está escrito en una forma muy clara y fácil de dividir. En los primeros 3 versos habla de la condenación de todos los hombres. Como todos los hombres, no importa tu raza, tu religión, de donde vienes. Dice, todos somos pecadores y en necesidad de un Salvador. Y eso lo lleva al capítulo 4 y 5, donde habla acerca de la justificación, de cómo nosotros como pecadores somos hechos justos ante Dios. Y es por la obra de Cristo en la cruz, punto y aparte. Pero después de hablarnos de la justificación, dice, eso no es todo. Hay mucho más. Y ahora va a empezar a hablarnos acerca de la santificación. Y eso es cuando Dios empieza a desarrollar su justicia en nosotros. Y eso seguirá él hablando de la glorificación, cuando somos llevados a la presencia del Señor. Hablará de la elección de Israel y terminará con la aplicación. Pero mi punto es que aquí es donde estamos ahorita. Si estuviéramos nosotros pasando por una puerta, estaríamos dejando la sala de lo que es la justificación. Y estamos ahorita entrando en el próximo cuarto que se llama santificación. Y la puerta por la cual tenemos que pasar es esta sección de Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. Pero las bisagras de esa puerta son versos 9 y 10, lo que vamos a mirar hoy. Sobre estos versos gira esta doctrina de la santificación. Pues Pablo, hablando a esta congregación en Roma acerca de la gran salvación que Dios nos ha dado, dice, bueno, esa declaración de que somos justos no es todo, sino hay mucho más. Ahora, si hemos sido justificados, hemos puesto nuestra fe en Jesús, Dios quiere hacer mucho más en nuestras vidas. Y eso es desarrollar esa justicia en nosotros. Miremos en nuestro texto, empezando en el verso 8 de Romanos 5. Dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí termina hablando de la justificación. Fue su última oración. Ahora a introducir su nuevo tema, verso 9. Entonces, ¿qué? Oh, come on, con más ganas que eso. Entonces, mucho más, dice. Hay mucho más que solo la justificación. Dice ahora mucho más, habiendo sido ahora justificados por la sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Bueno, ahora en verso 10 lo repite, pero con diferentes palabras. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ok, pausa. El sermón de hoy va a ser distinto a las mayorías de mis sermones. Normalmente mis sermones tienen sus 3 puntos. Trato de hacer que mis 3 puntos rimen.
tiro algunos chistes y algunas ilustraciones y todo y lo termino con aplicación. Pero hoy voy a hacer estudio bíblico a la antigua. Vamos a tomar estos versos y tomarlo poco por poco, mordida por mordida, definiendo y entendiendo lo que está diciendo. Y después que hemos repasado estos dos versos, quiero decir, voy a dar unos puntos de aplicación. ¿Ok? So prepárense. Verso 9 empieza así. Entonces, mucho más, habiendo sido, ¿qué? Justificados por su sangre. Refiriéndose a lo que acaba de hablar en Romanos capítulo 4 y la mitad del 5. Cómo nosotros somos declarados justos legalmente por un juez, dicho, tú eres justo porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Dice, entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre. ¿Notan eso? Habiendo sido. ¿Qué tiempo es eso? Presente, pasado, futuro. Pasado. Pues Pablo está tomando como pensando que, ok, ya los expliqué, voy a tomarlo como en cuenta de que ustedes ya lo recibieron, ok. Él está hablando a estos como cristianos, como gente salva, ok. Ustedes ya han sido justificados, dice, ok. Habiendo sido justificados por su sangre. ¿Cómo somos justificados? Por la sangre, por la muerte de Jesús, ¿verdad? Su muerte en la cruz, Él pagó las consecuencias de nuestros pecados. Y ahora si nosotros nos identificamos con Él por fe, su muerte cuenta a nuestro favor y por eso somos declarados justos. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él pagó con su sangre. Él murió, ahora nosotros somos justificados por lo que Él hizo. Ok. Hasta este punto todos bien, ¿verdad? Pero entonces dice, seremos salvos. ¿Ah? ¿Qué tiempo es eso? Presente, pasado, futuro. Futuro. Pero Él dice, fuimos pasado justificados. Pero ahora está hablando en futuro, pero seremos salvos. Pero eso ya no ocurrió. ¿No fuimos salvos cuando fuimos justificados? ¿No fui yo salvo en el momento que confié en Cristo? ¿Cómo es que dice, habiendo sido pasado justificado, seréis futuros salvos? ¿De qué está hablando? Se los expliqué antes, en varias ocasiones, pero quizás no prestaron atención porque no vieron la importancia de ello. Pues déjeme repetirlo de nuevo. Esta palabra salvo, en el griego sozo, es una palabra que puede ser usado por muchas diferentes razones, ¿ok? Dependiendo en su contexto. A veces esta palabra salvo, sozo, se habla acerca de ser librado físicamente. Por ejemplo, aquí en Mateo 8:25. Dice, y llegándose a él, Jesús, estaban ellos en el barco, había una tormenta en el mar de Galilea, Jesús estaba dormido y llegando a él le despertaron diciendo, Señor, ¿qué? Sálvanos que perecemos. Pues rescátanos, dice, de esta tormenta, nos vamos a hundir. ¿Ok? En Santiago 5:15. Habla de ser salvo de una enfermedad. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Hablando de sanidad, una recuperación. Ser librado o ser rescatado de una enfermedad. También de peligros.
En Mateo 27:49 dice, por los otros dijeron, veamos si Elías viene a salvarle. ¿Qué es tu punto? Que la palabra salvo a veces puede estar hablando, refiriéndose a ser rescatado físicamente de una enfermedad, de una tormenta, de un peligro, ¿ok? De ser rescatado. Pero también puede tener el sentido espiritual, como en Hechos 16:31, donde dice, ellos respondieron, crea en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Que serás espiritualmente rescatado. Pero aquí es donde se complican las cosas. Pero aún así, hablando espiritualmente, la salvación, la palabra salvo puede ser usado en 3 distintas formas. Y esto es importante de entender, porque así cuando leemos los textos en la Biblia, podemos hacer las preguntas apropiadas para saber de qué habla el autor. Pero aun cuando la Biblia usa la palabra salvo, hablando de salvación espiritual, puede tener 3 distintos sentidos. ¿Cómo? Bueno, puede estar hablando de ser salvo en el pasado, rescatado de la pena de mi pecado, como en Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Está hablando de la justificación. Cuando pusimos nuestra fe en Jesús, en ese momento fuimos rescatados de la pena del pecado. Pero lo curioso es que a veces el Nuevo Testamento habla de la salvación como algo presente, que está ocurriendo presentemente, como aquí en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Él está hablando a cristianos. Eso es claro al principio de Santiago. Ellos ya son justificados. Pero dice, desecha la inmundicia, toda la malicia en tu vida, recibir la palabra de Dios que puede salvarte, que puede salvar tu alma. Es como si es algo que puede llevarse a cabo ahorita. Pero si eso no es suficiente, en Romanos 3:11 habla de una salvación futura. Hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de vosotros que cuando creíamos. Ya creyeron, pero la salvación todavía no ha llegado, dice. Ahora me has confundido. Y eso es porque nosotros tendemos de escuchar la palabra salvación, inmediatamente pensar en ser rescatado del infierno. Pero la Biblia no lo usa siempre de esa manera. Y ahí es donde a veces nos confundimos en las cosas. La salvación en la Biblia se habla en 3 diferentes tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado, fuimos salvos. Presente, estoy siendo salvo. Futuro, algún día seré salvo. Y está hablando de 3 aspectos de la salvación. Todo espiritual. El pasado es cuando yo fui salvo de la pena del pecado. Cuando confié en Cristo y
confié en su muerte como pago por mis pecados. Soy salvo de la pena del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Soy salvo de la pena del pecado en ese momento, instantáneamente. Pero la salvación también es algo presente, donde estoy siendo rescatado del poder del pecado. Y espero que cada día las cadenas del pecado que nos aten a viejos hábitos, ciertas tendencias, ciertas formas, viejas formas de pensar, se están quebrando. Más y más mientras estamos andando en santidad. Pero la salvación también es algo presente. Y es algo futuro. Porque la Biblia da algún día el Señor regresará. Escucharemos el voz del arcángel, la trompeta de Dios y seremos arrebatados para estar con Él para siempre. Y seremos salvos de la presencia del pecado para siempre. Oh, qué glorioso será ese día. Pero lo que quiero que miren es que las palabras salvación espiritualmente se puede usar y se usa en el Nuevo Testamento en estas tres diferentes formas. Pues, ¿qué hacemos con eso, pastor? Pues cada vez que nosotros encontramos la palabra salvo en el Nuevo Testamento, debemos hacer esta pregunta: ¿salvo de qué? ¿Seré salvo de qué? Quizás está hablando de enfermedad, quizás está hablando de tribulación, quizás está hablando de la pena del pecado o del poder del pecado o de la presencia del pecado. Y lo que a mí me gusta hacer, me gusta borrar la palabra salvo por completo y reemplazarlo con rescatado, porque eso me ayuda a mantener mi mente abierta a lo que el autor puede estar diciendo. Seré rescatado. ¿Rescatado de qué? Eso es lo que debo preguntar. Ok, regresemos a nuestro texto, a Romanos. Pablo dice aquí, dice, entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, eso es salvo de la pena del pecado, dice, seremos rescatados, ok, de la ira de Dios por medio de él. Ahora, ¿está hablando él de qué? Él está hablando de la santificación o de la glorificación. Ellos ya fueron justificados y ahora cuando él habla de ser salvos, no está hablando de ir al cielo. Eso ya está decidido, sino está diciendo ser rescatado del poder y de la presencia del pecado. ¿Me explico? Si dicen que no, tengo que regresar hasta el principio. Digan que sí, ok, muy bien. Pero aquí dice, notan, seremos salvos de qué? De la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Bueno, ira, la palabra ira de Dios está hablando del enojo santo de Dios. Dios se enoja con el pecado. Cualquier cosa que va en contra de su naturaleza, Dios es santo, completamente santo, solamente santo, para siempre santo, y cualquier cosa que va en contra de su santidad le enoja, ¿ok? Él tiene ira contra eso. ¿Por qué? Porque el pecado desfigura a las personas, daña su creación, distorsiona lo que Él hizo, que en el principio estaba muy bien. Y el pecado lo ha distorsionado, lo ha corrompido todo. Y él tiene ira contra el pecado. Pero por ser nosotros pecadores, la ira está enfocado en nosotros también. Pero cuando habla de la ira de Dios, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Se está refiriendo al infierno?
Bueno, yo no puedo encontrar ningún lugar donde el infierno se habla en términos de la ira de Dios. Sí, como el castigo eterno, pero no la ira de Dios. Puede estar refiriéndose a la gran tribulación, la gran tribulación cuando Dios en los últimos días derrama toda su ira sobre el mundo. Eso es la ira de Dios, pero tampoco no creo que se está hablando de todo eso es futuro. Y lo que él está hablando aquí es algo presente, que seremos librados de la ira de Dios. Pues hay un aspecto de la ira de Dios que nosotros experimentamos hoy. Sí, en el futuro, en la gran tribulación, pero hay un aspecto de la ira de Dios de hoy. Pues, ¿qué es la ira de Dios? Bueno, una clave en estudio bíblico, para ustedes que están en serio de estas cosas, cuando uno quiere entender un término que aparece, un término difícil como esta, debes buscar en ese libro, primeramente, y solamente en ese libro, para comenzar, las otras veces que ese término se usa. En otras palabras, entendiendo esa palabra en el contexto del libro. Antes que saltees a otros libros de la Biblia para definir, tienes que decir, pero ¿cómo usa Pablo la ira de Dios en el libro de Romanos? Antes de ver cómo lo usa en otros libros. Pues la pregunta es, ¿dónde más Pablo habla de la ira de Dios en este libro? Y habló de ello en capítulo 1. Pues voltean al capítulo 1. Romanos 1, 18. ¿Listos? Ok, dice, porque la ira de Dios, ahí está esa palabra, ok. Esta es la primera vez que Pablo lo usa en el libro de Romanos. ¿Y cómo lo está usando? ¿Qué es el contexto? Dice, porque la ira de Dios se revela. No dice será, no está hablando de algo futuro, está diciendo algo presente. La ira de Dios se revela ahorita desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, la pecaminosidad de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pues él está hablando del hombre que tiene la verdad de Dios, de la existencia de Dios, ha sido revelado a él en la creación. Dios ha dado el testimonio de su existencia en el corazón de todos los hombres. Eso dice en verso 19 y verso 20. Pero el hombre ha restringido, ha rechazado, ha barrido a un lado. Yo no quiero aceptar eso. Yo no quiero saber de eso. Yo no quiero de que hay un Dios justo y bueno. Yo no quiero saber. Y restringen la verdad, dice. ¿Ok? La ira de Dios se revela a las personas que están haciendo eso. ¿Cómo se revela? Bueno, él sigue en verso 21. Pues aunque conocían a Dios por lo que está a su derredor, por el testimonio en su interior, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues ellos, aunque tienen el testimonio de Dios en la creación y el testimonio de Dios en su conciencia, lo han restringido, lo han rechazado y han reemplazado a Dios con ídolos de animales y de cosas, y están adorando estas cosas.
Por consiguiente, verso 24, nota, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, por esta razón Dios los entregó, la segunda vez que dice eso, a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravio. Verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, otra vez Dios los entregó a una mente depravada para que se hicieran las cosas que no convenían. Pues lo que vemos aquí es que hay dos iras en el Nuevo Testamento. Hay una ira futura, la gran tribulación, pero hay una ira presente. Esta es una ira activa donde Dios derramará su ira, pero esta es una ira pasiva donde Dios permite que la gente coseche las consecuencias de su rechazo y de su pecado. 3 veces dice Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los... Si ustedes insisten, dice Dios, yo no los hice así, le he dado conciencia, le he dado mi palabra para que ustedes sepan, pero si ustedes van a insistir, ok, yo los entrego. Y Dios los entrega a sus pasiones degradantes. Y vemos que ellos están yendo y descendiendo más y más en su pecaminosidad. Mi punto es, esa es la ira de la cual Pablo está hablando en Romanos 5. Regresen a Romanos 5. Esta ira de que él se refiere, esta ira pasiva donde Dios los entrega, está permitiendo que el pecado domine. Los está entregando a la tiranía del pecado, a la esclavitud del pecado. ¿Quieren ir por ese camino? Ok, los permito. Y están ellos entrando a esa opresión, a esa tiranía. Pues miremos este verso de esa forma. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, salvos de la pena del pecado, ok, en camino al cielo, seremos salvos, rescatados de la ira de Dios, del dominio del pecado. ¿Cómo? Por medio de Él. Recuerda, aquí está la transición. Está saliendo de la justificación a hablar de la santificación. Dice, ok, ustedes han sido justificados. Ahora hablemos de cómo serán salvos de esta tiranía, de este poder, de este dominio del pecado. La santificación. ¿Estás cansado de luchar con tus adicciones? Drogas, alcohol, pornografía. Esos emociones desenfrenados de enojo, de amargura, de odio. Podemos ser perdonados de estas cosas. Justificado de estos pecados. Pero él sabe que sus lectores están diciendo, eso es grandioso, Pablo, pero ¿cómo podemos ser salvos, rescatados de la tiranía de estos pecados? Del dominio de estos pecados, del control de estos pecados.
Es glorioso que hemos sido declarados justos. Pero ¿cómo puedo ahora empezar a experimentar esa justicia? ¿Cómo puedo ser salvo de la ira de Dios, de este dominio del pecado? Y eso es lo que Él va a introducir. Seremos rescatados del dominio del pecado. ¿Cómo? Por medio de Él. ¿Agarraron eso? Es por medio de Él. Esa libertad no es por tus esfuerzos, es por medio de Él. Miren verso 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Okay. Verso 9 dice fuimos justificados por su sangre. ¿Recuerdan? Ahora en verso 10 somos reconciliados por su muerte. Okay. Entonces dice que mucho más. Díganlo conmigo. Mucho más. Dice, hay mucho más que la justificación. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos otra vez salvos. ¿Cómo? Por su vida. En verso 9 dice, seremos salvos de la ira de Dios, o seremos salvos del dominio, de la tiranía del pecado. Y ahora dice, seremos salvos por su vida. La justificación fue logrado cuando Cristo murió en la cruz. Y el que era justo, sin pecado, tomó sobre sí el pecado de todos y pagó la pena por ello. Porque nosotros no lo podíamos pagar. Y Él sufrió las consecuencias. Él murió por nuestros pecados. Y ahora cuando confiamos en su muerte, que Él murió por nosotros, dice, somos justificados. Su justicia es puesto a nuestro crédito. Somos justificados. Pero Cristo se quedó en la tumba. ¿Qué sucedió el tercer día? Resucitó, ¿verdad? Y Él resucitó para que podamos nosotros ser salvos, rescatados ahora del dominio del pecado. ¿Ven el contraste? Ok, voy a tener que escuchar este sermón en Facebook otra vez, pastor, porque me perdiste hace tiempo. Para eso lo grabamos. Pero déjeme darte 3 puntos de aplicación aquí. Primeramente, lo que quiero que ustedes tomen de esto es que la justificación y la santificación son 2 cosas distintas. Okay. Y no me malentiendan, no estoy tratando de decir que uno es más importante que el otro o que no están ligados de alguna manera, pero entendamos que cuando yo recibo al Señor como mi Salvador y soy justificado, eso es algo legal que se ha llevado a cabo en el cielo, donde la perfección de Cristo es puesto a mi crédito y Dios ya no me ve como asqueroso Greg, sino me ve con la justicia, envuelto en la justicia de su Hijo y me acepta. Eso es la justificación. Pero la santificación es cuando eso se empieza a desarrollar en mí. Y son 2 cosas distintas en este aspecto. Muchas veces gente recibe a Jesús como su Salvador, pero todavía meses y años después están luchando con ciertas tendencias, ciertos pensamientos, ciertos deseos, ciertos pecados. Y a veces pueden sentirse tan abrumados, tan frustrados, que dicen, quizás ni siquiera soy salvo. He sido cristiano por 10 años y todavía tengo estos pensamientos, estos sentimientos, quizás ni siquiera soy salvo. Y se dan por rendido, tiran la toalla, olvídalo, no funcionó.
Y estoy diciendo, no, Cristo tiene mucho más por ti. Mucho más que desea por ti. Pero lo que sucedió que te estancases aquí en la justificación pensando, ok, bueno, soy justificado, ya estuvo. Y no entendiendo, no, la salvación continúa. Hay un proceso que Dios quiere hacer en tu vida ahora. Lo va a terminar algún día cuando te lleve al cielo y eres glorificado, pero ahorita Él está haciendo el proceso de santificarte. Y vamos a aprender cómo eso sucede y cómo nosotros cooperamos con eso y cómo, pero no los confundamos. No nos desesperemos. No nos demos por vencidos. Diciendo, yo pensé que todo iba a cambiar y mire. No confunda las dos cosas. Número 2. Quiero que entendamos que así como la justificación es obra de Cristo, la santificación también lo es. En otras palabras, nosotros no somos santificados por nuestros propios esfuerzos. No somos santificados diciendo, Dios dijo, ok, yo hice la primera parte, ahora te toca la segunda. No, todo es obra de Cristo. Yo no me puedo santificar. Yo no puedo santificarme. Puedo cooperar con el Espíritu Santo que está santificándome, pero yo no lo puedo hacer. Y lo que tenemos que nosotros aprender es cómo experimentar la gracia de Dios también en esta fase de la salvación. La gracia no termina con la justificación, sino también es parte de la santificación. Y tengo yo que entender eso y saber que es algo que Dios, que Cristo va a hacer en mí. Y eso me lleva a mi tercer punto. Que la santificación no se trata tanto de yo haciendo, sino permitiendo que Cristo haga en mí. Nota lo que dice aquí. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo reconciliado seremos salvos ¿cómo? Por su vida. Por su vida. Vayan a Gálatas 2:20. No lo tengo en transparencia, pues búsquenlo en su Biblia. Gálatas 2:20. ¿Listos? Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Nota, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ahora miren la pantalla. Dice, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo viviendo en mí. Cuando yo estaba en la secundaria, el siglo pasado, es cierto. Yo corría competitivamente. Nunca fue bueno para el básquetbol, ni para fútbol, ni para nada. Pero correr sí podía porque los matones siempre iban detrás de mí, so me hice rápido.
Y mi entrenador, hay diferentes fases de correr y algunos de ustedes ya saben eso, pero no solamente es la velocidad en que tú corres, pero una de las partes más importantes de la carrera es el despegue. ¿Okay? Una carrera se puede ganar o perder en el despegue. Esos partes de segundo pueden cambiar todo. Pues tener un buen despegue es de suma importancia y yo siempre luchaba con eso. Mis piernas largas se enredaban y me costaba tener un buen despegue. Pero en esos días habían dos corredores, uno de los Estados Unidos, otros de Canadá, que siempre estaban compitiendo. Era Carl Lewis y Ben Johnson. Y Ben Johnson era de Canadá y un hombre calvo, enorme, no parecía corredor, era tan grande, pero él era corredor. Y una de las cosas de Ben Johnson era su despegue. Ese hombre no solo despegaba, explotaba de los bloques. Y mi coach, mi entrenador, tenía película de Ben Johnson despegando y lo ponía para que yo lo mirara en la pantalla. Y lo ponía en cámara lenta para que yo viera la posición, cómo levantaba las manos y cómo hacía todo. Y decía, ok, Greg, estudia eso, lo repasamos, íbamos al campo y no podía hacerlo. Ok, volvemos y lo hacíamos. Y vez tras vez, él tratando de enseñarme cómo despegar como Ben Johnson. Y yo no lo podía hacer. Y recuerdo la frustración. Yo decía, la única forma que eso va a ser posible y si Ben Johnson viene y vive en mi cuerpo, entonces lo podré hacer. A veces sentimos así de la vida cristiana. Yo no voy a poder dejar estos hábitos, estas tendencias, estos pecados, esta forma de pensar. Yo no lo puedo hacer. La única forma que lo puedo hacer es si Cristo viene a vivir en mí. Y dice Pablo, eso. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos ¿cómo? Por su vida. El Cristo resucitado viviendo en nosotros y por medio de nosotros. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y eso es donde nos va a llevar Pablo. Hablando de esta vida, de Cristo viviendo por nosotros y cómo eso se mira y cómo eso ocurre. Y cómo nosotros cooperamos y nos quitamos del camino y permitamos que Cristo haga su obra. En Colosenses Pablo habla, es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros. Y por muchos años esa verdad me escapaba. Yo creía en todas las preposiciones, Cristo conmigo, Cristo cerca de mí, Cristo ante mí, pero Cristo en mí. Pero Pablo usa esa frase, Cristo en nosotros, 216 veces en el Nuevo Testamento. Y no hay ninguna religión o filosofía que haga esta misma declaración. Porque Mohammed no vive en los musulmanes. Buda no habita en los budistas. Pero Cristo vive en nosotros. Y el misterio del cristianismo, el misterio del éxito de la vida cristiana, el secreto de vivir una vida santa, es Cristo en mí. Y por ahí es donde nos va a llevar Pablo. Que nosotros entendamos. Ahora que hemos sido justificados, declarados, ok, fabuloso, pero no nos frustremos. Ok, pero ¿por qué no he cambiado? Ahora miremos este proceso de transformación que ocurre con Cristo en nosotros. Pues prepárense de ser retados, de que el Espíritu Santo nos dé algunas sacudidas y quizás bofetadas.
pero nos va a enseñar cómo nosotros dejemos que Él desarrolle esta santidad en nosotros. Y Señor, eso pedimos, que abras nuestro entendimiento en las próximas semanas, mientras escudriñamos esta próxima sección en el libro de Romanos. Y aprendemos, Señor, cómo tu santidad puede ser desarrollado y demostrado por medio de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. En tu santo y precioso nombre oramos, y todos dijeron amén y amén. Bueno, oremos por los enfermos. Okay. Señor, queremos orar por... Hay muchos en nuestra congregación, Señor, que están combatiendo contra este virus. Y pedimos por la sanidad de cada uno de ellos, una recuperación rápida a ellos. Tócalos, sánalos, Señor. Pedimos por familiares que están también enfermos y pedimos por su bienestar. Y oramos, Señor, por aquellos de nosotros que hemos perdido seres amados, familiares, amigos, quien sea. Pedimos, Señor, que consuela sus corazones. Y que les des, Señor, la esperanza de una vida mejor en el cielo. Ayúdenos, Señor, con esta pérdida. No hay nada que puede quitar el dolor, Señor, pero tú nos puedes ayudar. Cambiarlo en una forma que te glorifica y te honra. Pedimos, Señor, por los que están encargados, tanto políticos como doctores y todos, Señor, que esas vacunas que ellos han desarrollado pronto salgan para poder, Señor, traer un paro a esta pandemia. Pedimos por nuestra nación, Señor, que ha volteado sus ojos hacia ti en este tiempo de necesidad. Que no se olviden, Señor, de ti, pero que sigamos persiguiéndote, buscándote. Ahora, Señor, volteamos nuestros ojos hacia ti, te levantamos nuestras voces en adoración en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Vida das y amor, tú traes luz a tinieblas, fuerza das y restauras corazones heridos. Y grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, solo a ti. Jesús a tinieblas, fuerza das y
restauras corazones heridos. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor solo a ti. Solo a ti. Toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios. Toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios. Toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, y damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor solo a ti. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Tú eres grande, Señor, y tú te mereces todo el honor y toda la gloria en cada una de las actividades que hacemos. Que nuestro pensamiento sea primero tú, Señor. Te damos gracias por el regalo de la vida y por la oportunidad que nos das de regresarte este regalo entregándote nuestra vida entera. Bendícenos con entendimiento de tu palabra para cambiar y renovar nuestra mente, para poder caminar de acuerdo a tus preceptos, para obedecerte en respuesta de amor y sobre todo para representarte de la mejor forma a aquellos que están a nuestro alrededor. Queremos honrarte, Señor, porque tú te mereces todo el honor y toda la gloria. Gracias te damos, Padre Santo, y llénanos de tu Espíritu para servirte donde tú nos tengas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Un gusto verles. No tengo muchos mensajes para ustedes, solo decirles que Dios los bendiga. Estén orando por aquellas personas que están enfermas, pasando situaciones difíciles, y si pueden incluirme en sus oraciones para mi examen oral que tengo este martes, se los agradecería muchísimo. También recordarles, tenemos las ofrendas atrás por si quieren pasarlo, o por si puede ser por su teléfono, lo que sea más conveniente para ustedes. Así que el Señor los bendiga grandemente y vayan a servir a su Rey.